El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Dios les bendiga, hermanos y amigos de Eleva tu Visión. Estamos aquí desde la ciudad de Monterrey en los estudios de Eleva tu Visión, su anfitrión José Ordóñez, y hoy me acompaña el pastor Rocael Rodríguez. Hermano Rocael, bienvenido a la ciudad de Monterrey. Muchas gracias, hermano José. Es un gusto y un gozo y una gran bendición estar acá con ustedes en este estudio. Mira, te agradecemos que hayan venido con la hermana Roxana a dejar bendición en la congregación. Y va a haber estas grabaciones de los programas, pero es para edificación de la Iglesia Sinaí, pero también de todos los oyentes de Eleva tu Visión. Vienes de Monticello, Florida. ¿Dónde queda eso, hermano? Bueno, es una ciudad que está al norte del estado de Florida, en Estados Unidos, muy cerca de Georgia, cerca de la capital de Florida, Tallahassee. Ahí el Señor nos tiene desde hace un año, más o menos. Ok, pero ustedes estaban pastoreando antes en En Miami, en Miami. Dade County. Sí, en el dónde? Dade County. Sí, la ciudad se llamaba Doral, Ok. pero es del Dade County, es correcto. Eso está en el sur. En el sur de Florida. Ok, y el Así es. Señor los movió. Nos movió para el norte y ahí estamos muy agradecidos y viendo la misericordia y las bondades del Señor en este Gloria nuevo al lugar. Señor. ¿Cómo es que se llama la iglesia de ustedes, hermano? Se llama El Remanente. El Remanente. Pues, hermano, qué bendición que estés aquí. Pues yo he tenido el privilegio con mi esposa de que ustedes nos han contado de tantas experiencias, pero hoy tú quieres compartir algo con nuestra audiencia de Eleva tu Visión. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón? Así es, hermano José. La verdad que el Señor ha puesto algo que está en las Escrituras, tanto en el libro de Malaquías como palabras del Señor Jesucristo, donde en este último tiempo se manifestará el espíritu de Elías, y el Señor ha puesto en mi corazón compartir sobre cómo obtener esa doble porción del espíritu de Elías. Ok, como Eliseo le hizo ver a su maestro Elías, a su tutor, digamos, a su mentor. Así es, exactamente era el deseo de Eliseo, y podemos ver cómo él lo obtuvo, qué lugares visitó para obtener esa doble porción y que nos dé esperanza a nosotros para obtenerla en este tiempo. Yo creo que tú no estabas consciente de esto porque todavía no se había publicado, pero acaba de estar con nosotros el pastor Estuardo García Salas, y el programa de radio que él grabó con nosotros se llama El Espíritu de Arrepentimiento. Y uno de los pilares de ese programa es precisamente el ministerio de Elías, el profeta Elías. Entonces, cuando estábamos hablando de qué compartir ahora y tú me decías que estaba esta posibilidad, yo te dije, hermano, creo que esto va a ser de bendición. Amén. Yo creo que eso lo que confirma es lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo, que escuchemos una y otra vez más sobre esto, ¿verdad? Y Él sellar lo que Él tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. A nuestros oyentes solo les recomiendo que escuchen el mensaje que ya se publicó en YouTube del pastor Rocael, que se llama Tiempos de Preparación o Tiempo de Preparación, porque está hablando precisamente de los últimos tiempos, de cómo la esposa tiene que prepararse, y creo que esto que vas a compartir ahora va ligado a estas verdades de los tiempos de preparación. Exactamente, es algo que yo creo que el Señor nos puede guiar con las Escrituras de cómo poder proseguir como una caminata de un cristiano, que hay que avanzar. Y esto es parte para estar preparados en este último tiempo. Amén. Pero adelante, hermano, démosle al tema el camino a la doble porción. Exactamente. Sí,
Eso lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, Ok. donde en la plática que tiene Eliseo con Elías, en el versículo 9, ahí encontramos cuando ya Elías le pregunta qué es lo que él quiere y dice, pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ajá. Solo déjame leerte lo que dice el siguiente versículo, porque le contesta Elías en el verso 10, cosa difícil has pedido. O sea, no estamos hablando de algo sencillo. Así es. Pero lo bueno en Dios es que para Él nada es difícil y con Dios Ay, muchas cosas se pueden lograr. amén. Así es. Amén. Y Él desea que nosotros alcancemos lo más alto en Él. Exactamente. El Señor siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros y en Dios nada es difícil. Amén. Así Amén. es, sí, sí. Sí, pues eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir en Adelante, este hermano. tiempo. Lo que vemos en segundo libro de Reyes es que Eliseo, cuando ya Elías va a ser quitado, como le pregunta a Elías, ¿qué quieres antes de que yo parta? Ujú. Vemos en dónde empieza esa caminata antes de llegar a este versículo 9. Y hay 4 lugares o estaciones que recorrieron juntos antes de que Elías fuera quitado. Ujú, Y ujú. quisiera que viéramos esas 4 estaciones o 4 lugares. Y el capítulo 1 de segundo libro de Reyes y su capítulo 2 dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino del cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal. Entonces, Gilgal es el primer lugar. Gilgal es el primer lugar que vemos ahí. Y para entender un poco de qué significa Gilgal, La palabra, la el palabra nombre Gilgal, Gilgal. el lugar, en Josué Ujú, capítulo 5, ujú. las escrituras nos dicen qué significa Gilgal. Muy bien. Quisiera que fuéramos ahí. Y los Josué versos capítulo 7, 5. los versos 7 al 9. Ok. Dice así, Josué 5 del 7 al 9. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Exactamente. Entonces lo que podemos ver que lo que sucedió aquí en Gilgal es el lugar de la circuncisión. Todo el pueblo fue circuncidado. Todo el pueblo fue circuncidado y lo que nos dice el verso 9 es que ahí fue quitado, dice, el oprobio. Es el lugar de la separación y es donde nosotros, como parte de nuestra caminata cristiana, necesitamos ser separados de este mundo, como dice ahí, quitado el oprobio, y que haya una separación ya de Ujú. este mundo para poder continuar junto con el Señor. Ok. Es importante que veamos eh, la significancia, la importancia de la circuncisión para nosotros como cristianos. Pablo, cuando se hablaba cuando recién estaban empezando a entrar los gentiles a la iglesia, los, los judíos decían, es que tienen que circuncidarse. O sea, tenía que hacerse, según ellos, la circuncisión física. Pero Pablo y el Espíritu Santo, él llama a que sea una circuncisión en el corazón. E- Y eso es lo que tenemos que perseguir de parte de Dios. Exactamente. Así es, realmente el Señor lo que nos pide es esa circuncisión en el corazón, ser separados y creo que
muchos hemos escuchado de muchas cosas de las cuales nuestro corazón deben ser quitadas muchas cosas para poder Ujú. agradar al Señor. Ajá. Eh, Creo que podemos mencionar, el Señor no quiere que mintamos. Ajá. Él quiere que no vayamos a lugares donde Él no le agrada, que no Ajá. escuchemos lo que Él no quiere que escuchemos. Ajá. Puede ser una lista muy grande de qué ven nuestros ojos, qué hablar, Ujú. qué amistades tener. Y parte de la circuncisión de nuestro corazón es ser separados O ya de sea, todo esto. santificados. Exactamente. Ajá. Ser santificados para que es lo que al Señor le agrada. Y Ajá. como dice su palabra, sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces es parte Mm. del proceso como cristianos, como una caminata para obtener esa doble porción, ser separados o santificados de este mundo. Amén. Amén. Esa es parte de lo que el Señor quiere en este tiempo que aún eh, está disponible para hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Sí, yo creo que todos nuestros oyentes que conocen algo, un poquitito acerca del camino del Señor, está consciente de que estamos viviendo en los últimos tiempos. El Señor está pronto a venir con una visitación gloriosa, pero nosotros queremos participar de eso y para eso tenemos que prepararnos. Es correcto. No, y en las Escrituras dice que esa manifestación gloriosa va a ser con aquellos que también fueron separados, han crecido en el Señor. Ajá. Y, y este es el tiempo. Este es el tiempo de la Ajá. separación. Es el tiempo donde el espíritu de Elías está para aquellos que tomen en su corazón ese deseo, ese anhelo de ser separados ya Amén. del Señor, de Amén. este mundo para el Señor. Entonces, Gilgal, circuncisión o buscar perseguir el camino de santidad. Correcto. Es como el punto de partida para decir es tiempo de Wow. separarnos de este mundo. Ajá. Este es el tiempo de avanzar ya más en el Señor, dar pasos para ir creciendo en el Señor y Amén. llegar al objetivo de obtener esa doble porción que hay disponible para sus hijos. Amén. Amén. Así es el tiempo de que le pidamos al Señor que Él revele lo que pueda haber en nuestro corazón, que Él nos muestre qué cosas debemos ya separarnos y si es necesario que un hijo se acerque con su padre para pedir perdón o los que asisten a una iglesia con sus pastores diciendo tengo estos problemas, creo que es el tiempo ya de reconocer cuál es nuestra condición y pedirle al Ujú. Señor que Él revele a Amén. nuestras vidas cómo estamos para separarnos de esta condición en la que estamos el día de hoy. Fíjate que creo que sí es esencial que nosotros empecemos con tener un espíritu con mucha humildad para que reconozcamos que nosotros todavía no estamos listos y que reconozcamos que nos hace falta mucho. Exactamente. Empezando con eso, Señor, me hace falta separarme, apartarme para ti y trata conmigo como tú sabes que yo lo necesito. Amén. Esa va a ser la base. Si no reconocemos nuestra condición, el Señor no va a actuar. Y nosotros Ujú. no vamos a avanzar porque no la reconocemos. Ujú. Entonces, la humildad, el reconocimiento de la necesidad que hay Amén. de un cambio, de un salir, de un avanzar, va a ser la base para poder crecer y caminar Amén. en el Señor. Amén. Así es, Ujú. así es. Luego las escrituras siempre en el verso siguiente, porque solo leímos el verso 1, Regresando a Segundo regresando de a Reyes Segundo de Reyes, 2. capítulo 2, vemos que salen a Betel. Ok. Fue el siguiente lugar o la siguiente estación a la que Eliseo y Elías avanzan. Ujú. ¿Me dejas leer el versículo 2? Por supuesto. Porque solo quiero hacer ver algo que para mí ha sido impresionante, cómo este maestro estaba tratando con el corazón de su alumno. Dice Segundo de Reyes 2:2, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Creo que este sería el tema para todo un mensaje Exactamente. separado.
todos los intentos de disuasión, de disuadir a Eliseo. No, no, no. Yo quiero probar qué tan determinado estás tú para alcanzar lo que tú dices que quieres alcanzar. Entonces, no te vengas conmigo, quédate aquí. Y luego, y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Correcto, yo creo que el Señor también prueba nuestros corazones. Ujú. Ver si realmente solo es un gozo de un momentito, solo por seguir caminando con alguien, o realmente yo creo que Eliseo lo que podía ahí ver cómo era el corazón de Eliseo, que él Ujú. anhelaba seguir con Elías y luego con el Señor para obtener esa doble porción. Pues también Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Cuando muchos lo estaban abandonando, Jesús se voltea con los que supuestamente eran los fieles, ¿verdad? Y les dice, ustedes también quieren irse. La puerta está abierta para que se vayan. Y ahí es cuando Pedro dice esas palabras gloriosas, ¿verdad? Señor, Amén. ¿a quién iremos? Y yo creo que algo así Así es. estaba Eliseo, ¿verdad? Señor, Señor mío, no hay nada que yo pueda Sí. hacer. Yo anhelo algo grande contigo. Correcto. Y como hablamos al principio, esta es la base, la necesidad que veamos que hay en nuestro corazón Ujú. para un cambio y para un acercamiento con el Señor y saber que solo en Él pues podremos obtener y proseguir para obtener ese galardón que más adelante nos espera. Amén, Amén. amén. Entonces, ¿Y de qué nos habla Betel? en Betel podemos ir a Génesis capítulo 28. Ahí nos da una referencia. Génesis 28, en el contexto que vamos a ver, porque vamos a leer del verso 13 en adelante, ahí lo que podemos ver o nos relata es cuando Dios se aparece a Jacob, y donde Jacob tiene una experiencia a través de un sueño, donde soñó que una escalera estaba apoyada desde la tierra, dice, hasta el cielo, y los Eso fue en ángeles Betel que tuvo en ese Betel. sueño. Ajá. Esa experiencia, Esa realmente. experiencia. Ahí tuvo ese sueño y donde los ángeles dice que subían y bajaban por medio de ella. Entonces, en ese contexto podemos leer el verso 13. ¿Solo el 13? Sí, por Ok, ahora sí. Ok. Génesis 28, 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Amén. Vamos a pasar al verso 18, solo que antes de leerlo, solo que quisiera que viéramos un detalle acá. El Señor se le muestra a Jacob y le dice, se le muestra como el Dios de sus padres. Como le dice ahí, como el Dios de Abraham y de Tu padre Isaac. y el Dios de Isaac. Así es. Entonces, leamos el verso 18 y 19. Ok. Génesis 28, 18. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel abajo dice que es casa de Dios. Exactamente. Y yo creo que este es parte del proceso como cristianos, como hijos de Dios. Acá Jacob fue quien le puso el nombre y le puso Betel, que sabemos que significa casa de Dios. Y yo creo que es lo mismo pasa con nosotros el día de hoy. Cuando se nos presenta el Evangelio, cuando empezamos a asistir a una iglesia, vamos a conocer al Señor como el Dios del pastor, el Dios que comparte, Ujú. a los hijos cuando van creciendo en el hogar como el Dios de sus papás. Ujú. Y es parte del proceso que vemos acá. Y nos animan cuando se nos predica de Dios, leemos las escrituras, vemos sus maravillas. Y eso lo que nos hace es tener ese ánimo, ese deseo de continuar en el camino del Señor. Pero quisiera que viéramos otros detalles de Jacob Ujú. que acontecen, y para eso quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 48.
aquí Jacob está pronto a partir de esta tierra, pronto a morir. Y antes de leer Génesis 48 y verso 2 y 3, lo que yo veo es lo importante, tal vez no es cómo empezamos nuestra carrera, sino cómo la vamos a terminar. Aquí Jacob ya dice la escritura que está avanzado de edad, sus ojos estaban débiles, pero veamos cómo Jacob terminó acá en la tierra. Génesis 48, 2 y 3. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Exactamente. Acá Jacob le está dando testimonio a su hijo José de lo que aconteció en el sueño que él tuvo. Pero él dice: el Dios omnipotente se me apareció a mí. Ajá. Ya no es el Dios ya de no mi es papá el ni Dios de mi mi abuelo. papá, de mi abuelo, sino le está diciendo mi Dios. Y qué precioso sería terminar una carrera donde uno diga, ya no diga el Dios de mi papá, el Dios de mi pastor, el Dios de mi líder, sino mi Dios. El omnipotente se me apareció a mí. El Shaddai, el poderoso, se me apareció a mí. Pero es bien importante lo que estás diciendo, Rocael, porque alguno podría decir, es que tú tienes que hacer tu propia caminata y hacer tu propio destino. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que sin desechar la bendición que ha sido nuestros padres espirituales o nuestros padres en lo natural, si ellos eran cristianos, sin desechar eso, yo necesito tener una experiencia propia, personal con Dios. Exactamente. Y edificar sobre esa experiencia personal. Exactamente. Y ahí es donde viene, creo yo, la pregunta para los que nos están escuchando. ¿Qué Dios conocemos hoy? ¿Aún conocemos al Dios de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros padres? ¿O ya tenemos una revelación de ese Dios en nuestras vidas? Amén. ¿Cómo estamos el día de hoy? Amén. Y yo creo que es urgente y necesario que lo conozcamos como nuestro Dios. Amén. Que Él sea revelado a cada uno de nosotros, como dice aquí Jacob, el Dios omnipotente se me apareció a mí. Ok. Qué lindo, hermano. Eso es precioso. Vamos a descansar un momento. Estamos en Eleva tu Visión. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Un adorador en espíritu.
Estamos de vuelta en Eleva tu Visión con el pastor Rocael Rodríguez y estamos viendo cuál es el camino hacia la doble porción, viendo a Eliseo que va a suceder a Elías. Y hay varios lugares que ellos visitan. Vimos Gilgal, que nos habla acerca de que necesitamos ser circuncidados. Vimos también, o estamos viendo Betel, que nos habla acerca de tener una experiencia personal con Dios, no solo depender de lo que nuestros padres experimentaron en Dios. Pero tienes otras cosas que compartir, hermano. Adelante. Sí, exactamente. Es muy importante que lo conozcamos como nuestro Dios. Él se quiere revelar a nuestras vidas como un Dios proveedor, un Dios restaurador, un Ujú. Dios sanador. Y este es el tiempo para conocerlo a Él en una forma personal. Sí, lo que no estás diciendo es cómo vamos a conocer a Dios, nuestro sanador, Amén. enfermándonos. Exactamente. Dios, Es nuestro parte del proveedor, camino. con Así. escaseces. Exactamente. Pero ahí es donde vamos a conocer de una forma maravillosa y preciosa de cómo Dios nos va a ir sacando en ese caminar de la vida del cristiano. Fíjate que a mí siempre me ha impresionado cuando escuchas, digamos, enseñanzas de un instituto bíblico. El maestro comparte sus experiencias y nos dice, es que cuando yo estaba en el instituto bíblico, digamos hace 30, 40, 50 años atrás, entonces los alumnos como que no se identifican con todo lo que está diciendo, no están familiarizados con eso, pero conforme la vida del cristiano va avanzando, 10 años atrás estudió en el instituto bíblico y ahora empieza a tener las mismas experiencias que sus maestros tuvieron cuando los maestros eran jóvenes. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de Exactamente. nosotros. Que lo conozcamos como nuestro Dios personal, ya no como el Amén. Dios del maestro, Ajá, el Dios del pastor, el Dios ajá, de nuestros padres, sino ajá. Él se quiere revelar a nuestras vidas directamente. Eso es lo precioso. Y hay un detalle más que podemos ver de Jacob en Betel, y eso lo encontramos en Génesis, Ok. capítulo 35. Ahí, Génesis 35, muy bien. exactamente, ahí podemos ver el versículo 1. Ok, dice Génesis 35, 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Exactamente. Ahí algo que podemos ver es que Dios le da una instrucción a Jacob y le dice, sube a Betel. Ajá, Pero en los versículos que habíamos leído anteriormente se nos habla que ese nombre que le puso Jacob realmente se llamaba Luz. ajá, Pero yo veo aquí algo precioso de cómo el Señor se humilla tanto que habla de una manera que nosotros podamos entender, porque fue Jacob quien le puso el nombre. Y él le dice, sube a Betel. ok. Y el verso 6 no rectifica esta parte. Sí, dice, y llegó Jacob a Luz, que es Exactamente. Betel. Que es Betel. Pero Dios le dijo, sube a Betel, el nombre que tú le pusiste. Exactamente. Qué precioso, Señor. Yo veo cómo el Señor se humilla, usa las palabras para que nosotros entendamos Ajá. con tal de proseguir en esa caminata. Y, Wow. y pues veo a un Dios amoroso, un Dios que se humilla, y Él le dice, ve a Betel, pero en el 6 nos dice, y llegó Jacob a Luz. Ajá. Y el 7 dice, y edificó allí un altar y llamó al lugar el El Betel, porque ahí le había aparecido Dios. Correcto. Ajá, Veamos que aquí ya no se llama Betel, ajá, se llama el Betel, ajá. que ya tiene otro significado, porque Betel, como hablamos al principio, significa casa de Dios. Ajá. Pero el Betel ahora significa el Dios de la casa. Wow. Y ya Jacob mira que ya lo hermoso no es la casa de Dios, sino el Dios de la casa. Ajá. Es algo Sí, sí, totalmente sí. diferente. Sí. Y eso lo podemos aplicar a nuestras iglesias como una casa de Dios o a nuestro corazón, que también es un templo de Dios. Ujú. Vamos a venir a la iglesia
seguramente vamos a salir igual. Pero si venimos al Dios que está en esa iglesia, Ujú. tendremos un toque diferente porque venimos por el Dios que está ahí. Amén. Y eso es algo precioso que, que eso es lo que el Señor quiere, que no veamos las cuatro paredes, que Ujú. no veamos el compañerismo, si viene alguien, no viene alguien, sino realmente vengamos con una necesidad de encontrarnos con el Dios que está ahí en esa casa. Amén. Eso es Amén. algo muy, muy precioso y que podamos pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos dé ese anhelo, que nos dé esos ojos para poderlo ver a Él Amén. y Amén. verlo a través ver al Señor a través de nuestros hermanos, pero ya con un anhelo de verlo a Él, Ujú. ¿verdad? Amén. Ya no a la casa de Dios, sino al Dios de la casa. Amén. Eso es algo precioso y eso se va a ir dando conforme vamos en esta caminata, porque ya no va a ser el Dios de nuestros padres, sino es nuestro Dios, Ujú. es mi Dios Ujú. y vengo para encontrarme con mi Dios. Ujú. Y sabemos que no solo es también en la casa de Dios o en la iglesia, es una caminata del día a día, porque nuestro corazón también es un templo del Señor. Ujú. Y que nuestro anhelo sea que Dios también sea el Dios de ese corazón que tenemos. Ujú. Eso es algo muy, muy importante. Fíjate que creo que habíamos estado platicando de cuán importante es que nosotros aprendamos a levantar un altar por nosotros mismos. Recuerdo que tú y Roxana platicaban de cuando llegaron primero a Honduras, que habían sido Exactamente, enviados ahí por un trabajo que no tenían una iglesia a la cual asistir. exactamente, Ustedes venían de ser líderes en la iglesia en Guatemala, usados ahí, acostumbrados al compañerismo, a la camaradería, y en eso estaban solos totalmente. exactamente. Fue un cambio, si le podemos decir, en lo físico o en lo natural, muy brusco, pero fue un cambio muy precioso porque estando ahí solos fue cuando vimos la necesidad de buscar más al Señor, cavar como hemos escuchado nuestro propio pozo y beber de esas aguas preciosas. Y el Ajá, Señor se reveló de ajá. una manera muy preciosa en toda nuestra familia. Solo para que los oyentes sepan, ustedes primero se fueron a Tegucigalpa. Exactamente, La iglesia a la cual después pertenecieron está en San Pedro Sula, el pastor exactamente. Carlos Celada. Así Allá es. fue diferente. Allá fue Pero en diferente. Tegucigalpa ustedes estaban encontrándose a solas con Dios. Exactamente. Y Ujú. eso creo que es algo precioso, tener encuentros uno y el Señor. Ujú. Es algo que es lo que el Señor anhela, revelarse a nuestras vidas, ¿verdad? Y que lo conozcamos a Él tal como Él es. Amén. Y, y eso, pues es lo que yo veo acá en Jacob. Eh, Él ya no dice la casa de Dios, sino el Dios de la casa. Amén. Y que así sea, que ya no digamos nuestro corazón, sino el Dios que está en nuestro corazón, Ujú. que sea Él el que le pertenezca a nuestro corazón, el que gobierne Ujú. nuestro corazón. Amén. Y que Sí, el cuando, énfasis es otro. El exactamente, énfasis es Dios. es Dios, así es. Ya Ujú. Él es el centro de todo. Ujú. Y eso creo que es parte de nuestra caminata, salir de un lugar, separarnos de un lugar, pero ya para que reconozcamos que quién es Dios y que de una forma personal Él se revele a nuestras vidas. Pues Dios tiene que llevar a cada cristiano a través de ese aprendizaje. Porque creo que todos cuando nacimos de nuevo, cuando fuimos criados en el Señor, estábamos dependiendo de que nuestros padres en lo físico o nuestros padres en lo espiritual, que ellos nos sostuvieran espiritualmente. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir nuestra caminata con Él a A solas. solas. No estamos Exactamente. desechando la autoridad. Así Por es. supuesto, seguimos bajo autoridad, pero conociendo a Dios con experiencias Así personales. es. Siempre bajo el orden del Señor, Sí, porque ahí está la bendición, pero con una relación íntima con el Señor. amén. Así es. Y avancemos para el tercer lugar,
Ok. que es Jericó. Ok, pasamos, primero era Gilgal, Sí, después Betel, que fue Luz y Jacob le cambió el nombre, correcto. y Y en el ahora verso vamos 4, a Jericó. Jericó. Sí, Estamos regresando a Segundo de Reyes 2, versículo 4. correcto. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora. Otra vez diciéndole que ya no Otra siga, vez. porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Exactamente. Jericó es un lugar donde el pueblo de Dios empezó a poseer la tierra cuando hizo el viaje, cuando salió de Egipto. Y todos sabemos que ahí fue donde los muros fueron derribados. Ujú, Y yo creo que como cristianos hay muchos muros que tenemos que derribar. ujú, Por fuertes que sean como los muros de Jericó, para Dios nada es imposible. ujú, Es el tiempo de acercarnos al Señor y de conocerlo como ese Dios que derriba muros, ujú, que puede libertar, por fuertes que sean las cadenas. ujú. Cualquier obstáculo que se dé, por grande, fuerte y alto como esos muros de Jericó, este es el tiempo de acercarnos con Él y Él puede derribarlos. Entonces, con Jericó estamos hablando de estorbos o impedimentos que Dios quiere derribar, quiere vencer para que nosotros podamos avanzar. Exactamente. Ok. Así es. Ahí, ese es el lugar donde una relación con nuestro Dios, Él puede revelar cualquier debilidad, áreas débiles que tengamos o Ujú. ataduras o cualquier situación que a Dios no le agrada. Ahí es el momento para que el Señor haga esa obra para poder Amén. continuar. Entonces es muy importante, pero ¿cómo se va a lograr eso? En una relación con el Señor. Ujú, Poderlos hacer. ujú. Ahí podemos hacerlo. Sí, pero esto va dirigido únicamente a aquellos cristianos que quieren alcanzar la doble porción en Dios. Exactamente. Seguir esto y como decíamos al principio, tenemos que reconocer, Señor, me falta mucho. Amén. O Así es. tengo esta debilidad, o tengo esto que no logro sobreponerme. Señor, por favor, ayúdame. Ten Ayúdame. Así misericordia es. y dame victoria sobre eso. Derriba Exactamente. todos esos Y muros Dios que... está disponible Ajá. para hacerlo con cada uno, con un corazón Amén. necesitado y que reconozca su condición. El Amén. Señor puede hacer esa obra. Amén. Así es. Entonces fueron 3 lugares y Exactamente. Eliseo venció. Venció. Ajá. Venció ahí y quisiéramos que viéramos un detalle más Ok. siempre en este segundo libro de Reyes. Y el capítulo 2 y los versículos 3, 5 y 7, Ok. si podemos O- ok. leerlos. Segundo de Reyes 2, 3, 5 5 y y 7. 7. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Exactamente. Primero, lo que podemos ver, el final del versículo 3 y versículo 5, es que a pesar que también de los hijos de los profetas hubo un desánimo que le querían dar a Eliseo, la respuesta de él fue callad, Ujú, no ponerle oídos. ujú. Y yo creo que como cristianos vamos a escuchar muchas veces varias voces para desanimarnos, pero que nuestra mirada, nuestra determinación esté continuar en el Señor y que podamos tener esa valentía y esa determinación de decir, callad. Según estoy viendo, hermano, y esto creo que todos nuestros oyentes deben estar conscientes, Dios nos va a presentar
oportunidades para que nos volvamos atrás. Eso es lo que vemos con Elías diciéndole, tú quédate aquí y yo voy a seguir adelante. Pero lo que estás diciendo ahorita también va a suceder en la vida de todo cristiano. Otras personas van a tratar de desanimarnos, ya sea a través de burlarse de nosotros, ya sea a través de ponernos otras tentaciones para desviar nuestros corazones, pero en esos casos también nosotros tenemos que pedirle ayuda al Señor para Exactamente. vencer. Así es. Y que de nuestros labios salgan callados. Ja, Y como quien dice, no me van a afectar. exactamente. Mis ojos están puestos hacia adelante, a seguir a Amén. la meta. Amén. Otro detalle que vemos aquí también en los versos 3 y 5 y 7 es que se nos mencionan a los hijos de los profetas. Ajá. Y Que en el- supuestamente eran espirituales, ¿verdad? Supuestamente eran espirituales. En el verso 3 dice que salieron a Eliseo. En el verso 5 dice que se acercaron a Eliseo. Y en el 7 dice que se pararon lejos ya de Eliseo y de Elías. Wow. Y aquí vemos una gran diferencia. Aquellos que anhelen esa doble porción tienen que caminar cerca. Bueno, creo que vamos a detenernos aquí por unos minutos porque esto que estás diciendo es sumamente importante y quiero que terminemos con eso. Regresamos en unos momentos. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva tu Visión. Su gracia es mayor si las pruebas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las pruebas, mayor es su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos
pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Los hijos de los profetas caminaban lejos de Elías, mientras que pudimos ver que Eliseo estaba muy, muy cerca. Y esto es un detalle muy importante y es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer en esta hora. ¿Cómo estamos caminando con el Señor? ¿Estaremos caminando cerca o estaremos caminando lejos de Él? Este es un detalle muy importante y que puede hacer una gran diferencia para alcanzar o no alcanzar esa doble porción que el Señor tiene preparados para nosotros. Isaías 46:12 nos dice: oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Wow. Isaías 46:12. Aquí lo que podemos ver es que estar lejos o estar cerca no es algo físico, es algo del corazón. Así que nuevamente hago esta pregunta: ¿cómo estás caminando o cómo estamos caminando con el Señor? ¿Estamos cerca o estamos lejos? Ujú. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay más amores por este mundo? ¿Deseamos otras cosas? Yo creo que podemos ver cómo está, si estamos lejos o estamos cerca. Elías caminaba junto con Eliseo. Ellos estaban a la par, mientras que los hijos de los profetas estaban lejos. Así que este es el tiempo de acercarnos al Señor, de caminar junto con Él. Será la única forma de oírlo, de ser guiados para poder terminar la carrera y obtener lo mejor que hay en este galardón que el Señor nos tiene preparados. Ujú. Ya no es el tiempo de ser espectadores, sino ser partícipes de la presencia del Señor. Ujú. Eso es muy, muy Ujú. importante en esta hora. Fíjate que el Señor en nuestra congregación recientemente ha estado hablando acerca de cómo terminar la carrera. Y el Señor nos anima a que nosotros veamos que terminar bien la carrera es posible para todos los cristianos. No es una carrera que solo va a haber un ganador, sino que todos podemos alcanzar y ganar. Estos hijos de los profetas no veían que tenían oportunidad también. Tal vez no la buscaron, tal vez no estaban interesados en eso. Y el Señor le dio la doble porción al que sí escogió estar cerca de su líder mentor y cerca de Dios. Exactamente. Eso va a ser una clave muy importante, estar a la par del Señor. Ujú.
por suave que nos hable el Señor, podemos escuchar su voz. Eso va a ser muy importante, y así que debemos de aprovechar cada oportunidad que tenemos en Dios. Cada Amén. vez que Él se presente, como pasó hace 2000 años cuando el Señor Jesucristo pasó por esta tierra. Las Escrituras dicen que multitudes le seguían, pero fueron pocos los que lograron detener al Señor para un milagro, Para un aprovechar. cambio, para aprovechar esa oportunidad. Ahí las Escrituras nos hablan del cojo, del ciego, de la mujer de flujo de sangre, del leproso, aquellos que pidieron y que dijeron: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesucristo no resiste a un corazón necesitado. O sea, solo para poner en contexto, Jesús les predicó a multitudes, alimentó a 5,000, digamos. Pero esos 5,000 no todos estuvieron cerca del Señor después. Así es. Pero estos que estás mencionando, estás poniendo unos pocos Claro, ejemplos. claro. Pero ellos sí aprovecharon la oportunidad de estar cerca del Señor. Así es. Y este es el tiempo donde las Escrituras dice que el Señor puede ser hallado y que le busquemos. Ujú. Y este es el tiempo que tenemos que ir y acudir al Señor y ver nuestra condición para decirle: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y si mira un corazón necesitado, Amén. seguramente el Señor se va a parar, como lo hicieron estos hombres o estas mujeres que detuvieron al Señor en su caminar Ujú. para hacer ese milagro. Y nosotros necesitamos un milagro en nuestros corazones. Amén. Rocael, ¿solo podrías darnos una síntesis, un resumen de los lugares y de lo último que tocaste? Hubo 3 lugares en los que pasaron Elías y Eliseo. ¿Cuáles fueron? Fueron Gilgal, Betel y Jericó. Gilgal, Betel y Jericó. Exactamente. Y el Señor se pudo manifestar personalmente a aquellos que se acercaron, que quisieron Exactamente. estar cerca de Él. Así es. Así es. Es una caminata que vemos de Eliseo, pero que vemos que al final él obtuvo esa doble porción. Amén. Amén. Y está disponible para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Que Que- tengamos un corazón necesitado. Y que en con esta la hora. gracia de Dios nosotros nos esforcemos por alcanzarlo. Amén. Así es. Hermano, muchísimas gracias. Que Dios te siga usando. Gracias al Señor por este tiempo y que Él Amén. nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.